Buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Amautra Lavena. Estudio en la Universidad Industrial Santander. Les vengo a presentar un trabajo sobre visión agroindustrial. Es sobre algo que me gusta mucho, me fascina, es el dibujo. Les presento. Los materiales que necesito son una hoja blanca, lápiz, color, marcador y el dibujo. Este es el dibujo que voy a hacer. Manos a la obra.
necesitamos el color naranja